Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta pequeña charla de acompañamiento en duelo, disculpándonos por las fallas técnicas que hemos tenido para comenzar. Esto, como les decía anteriormente, pues es una charla que es para ir como que viendo determinados puntos generales. Más adelante vamos a ir ya viendo uno por uno. Si pasamos a la siguiente. Nelcy, ¿puedes pasar a la siguiente? Lo que veremos es qué es el duelo, las pérdidas dentro de la vida, los tipos de pérdida, los procesos de duelo, las tareas del duelo, qué es un acompañamiento y lo que es la escucha. Pasamos a la siguiente, por favor. Como ustedes podrán leer, nos dice que la palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor, y se define como la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo, o también como la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Esto es algo sacado del libro El duelo y el luto de Marcos Gómez Sancho. Aquí hay algo bien importante que hacer notar. El duelo es un sentimiento activo. ¿Qué significa esto? Que el duelo no es algo que se mantiene de una misma forma. El duelo va variando y este mismo va cambiando. A mí me gusta mucho compararlo con que el duelo es como una carretera. Si ustedes se dan cuenta, una carretera no es algo que siempre está recto. Hay algunas que tienen muchas rectas, pero siempre hay más de alguna curva. Pues eso es, hay curvas, hay subidas, hay bajadas. Entonces, eso es en sí el duelo. No siempre se está de una misma manera. A veces está ya como que muy bien, de repente hay bajones, vuelven a subir. Y esto es lo significativo de tener en la mente que el duelo es algo que es activo. Esto incluye no solamente componentes físicos, psicológicos, sociales, y la intensidad que va variando va dependiendo de la persona, la duración que tenga también. Por eso es importante que conozcamos sobre el duelo. Muchas veces cuando nos encontramos con otras personas, decimos frases como, ya tranquilo, ya pasó un año, qué exagerado, ¿por qué sigues así? Y en realidad cada persona es diferente, cada persona vive su duelo en diferente forma y no todos somos iguales. Es por eso lo importante de tener conciencia de que cada persona es diferente y cada quien lo vive en diferente forma. Y el duelo realmente es bien proporcional a la dimensión y al significado de la pérdida. Eso no significa que si dos hermanos pierden a un mismo papá y un hermano lo miran más afectado que otro, uno lo quiera más que otro, no. Lo que significa es que cada uno lo vive en diferente intensidad y cada uno tiene su forma especial de expresarlo. Entonces es importante de que en este caso tengamos en cuenta que el duelo, en pocas palabras, es individual, es significativo y es activo. Pasando a la siguiente, vamos a tocar la palabra pérdida. Pasamos a la siguiente, por favor. No a la anterior. Las pérdidas dentro de la vida. Tenemos muchas pérdidas dentro de lo largo de nuestra vida. Algunas son pérdidas geográficas. Estas pérdidas geográficas son cuando por X o Y razón las personas tienen que cambiar de país. Estas pérdidas no solamente es la pérdida que se tiene de cambiar de un país diferente, de una lengua diferente, de una cultura diferente. También está lo que es la pérdida de ese vínculo que se tiene con los familiares, con los amigos, pérdida hasta de la comida,
pérdida del clima, pérdida de tantas cosas que se juntan junto con lo que es una pérdida geográfica. Esto es importante de tener en cuenta para cuando nos encontremos con personas migrantes que están dentro de nuestros países, pues el saber que en realidad están viviendo una pérdida, están viviendo un duelo, y es un duelo bien, bien complejo. Asimismo, la pérdida de bienes materiales y de la propiedad. Esto abarca muchas cosas, desde que pueden perderse bienes por un robo, por un incendio, también pueden perderse la propiedad por un mal uso, por algo que se haya hecho mal legalmente hablando. Aquí hay mucho que ver con qué significa para cada persona ese bien que se perdió. Muchas veces pueden decirse, se perdió un anillo, pero ese anillo, ustedes dirán, bueno, ni siquiera mucho valor tenía, pero si ese anillo viene del bisabuelo y el bisabuelo se lo pasó al abuelo y el abuelo se lo dio al papá y el papá me lo dio a mí, yo lo perdí, ese anillo va a ser más significativo, la pérdida y más dolorosa para mí que lo perdí, que para cualquier persona que puede decir que ese anillo no tenía mayor importancia. Entonces, esto es bien importante de ver lo que son las pérdidas de bienes materiales y de la propiedad. Las pérdidas de lazos efectivos es todo lo que tenga que ver con divorcios, con separaciones, también los lazos afectivos de amistades, la pérdida de de la identidad personal y el estatus. La pérdida de identidad personal son aquellos estados transitorios en los cuales se experimenta una profunda duda sobre quiénes somos. Es cuando se empieza a preguntar el aqueo de ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Se pierde completamente lo que es la pérdida de quién soy. Esto es una fuente de mucho dolor y por lo cual es una pérdida que se considera también como importante dentro de la vida y que si no se transcurre la misma puede causar mucho dolor y puede causar también muchas afecciones físicas. Tenemos que tomar eso en cuenta porque si no es así de fácil el transcurrir la misma. Las pérdidas de salud, que aunque parezcan muy simples, también tienden a complicarse si no pasamos el proceso de darnos cuenta si la pérdida es permanente o es solamente de momentos. La pérdida de los sueños e ilusiones es más que todo cuando una persona ha deseado mucho algo o tiene el sueño de lograr algo y simplemente esto no se cumple. Al igual, y la que todos conocemos, es la pérdida de nuestros seres queridos, donde incluimos también la pérdida de nuestros animales, que pueden ser mascotas de cualquier índole, perros, gatos, tortugas, pececitos, que se convierten ya en parte de nuestra familia y por lo tal es una pérdida y una pérdida muy significativa. Esto, como le repito, lo estoy tratando bien someramente en otra charla, pues hablaremos más detenidamente sobre cada una de estas pérdidas y cómo tratarlas. Esta más que todo es como para tener un conocimiento general de algunas de las pérdidas que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Pasando a la siguiente, tenemos un cierto proceso de duelo. Hay muchos autores que hablan al respecto. En este caso, voy a tomar de la fuente de Centro Dolus, que fue donde yo me gradué y me especialicé de esto, que ellos tratan sobre 4 procesos, 4 etapas, las cuales cualquier persona la pasa. Es importante decir en esto que el duelo, no, como en lo anterior, no es igual para todos, ni tampoco se tiene que transcurrir así, 1, 2 y 3, y qué pasa si no paso la etapa 1, va a pasar algo o no. Y esto es bien
distinto a cada persona, porque puede ser que una persona pase de la etapa 1 a la etapa 3 o de la etapa 2 a la etapa 4. Y algo también importante es que estas etapas no se pasan y ya no se regresan, sino que puede ser que en determinado momento, por algo especial que suceda, se retroceda, o bien por algo se adelanta. Entonces, hay que tomar bien en cuenta que cada uno de estos procesos, de estas etapas, hay que tomar en cuenta que pueden estar pasando por esa y que se esté consciente de en qué etapa se encuentra la persona. La primera, que es el shock, que es el duelo agudo, es cuando acaba de suceder. La persona todavía a veces no está consciente de lo que está pasando, no saben dónde está, porque es tan reciente que todavía no ha asimilado lo que está pasando. La segunda etapa, que es el anhelo y búsqueda, es más que todo cuando se empieza en aquel anhelo de buscar al fallecido. Muchas veces hay negación de no pasó o hablan en presente como que la persona todavía estuviera cuando la persona ya se ha muerto. En la tercera tenemos lo que es la desorganización y el caos. Aquí es mucho un sentimiento de desesperanza, de desorganización, de caos, como la palabra lo dice, de no saber realmente qué hacer. Y la 4, que es la de la reorganización, que es donde verdaderamente, pues, aceptamos ya la situación que estamos. No todos vivimos esto de la misma manera ni forma, ni del mismo orden. Por eso hay que tener muy, muy en cuenta esto para saber que existen las etapas y que las podemos vivir, ya sea en orden, desorden, pero todos pasamos más de algún momento por ellas cuando tenemos algún duelo. Si pasamos a la siguiente, existen algunas tareas que se tienen que hacer en cada uno de estos. En la primera, que es aceptar la realidad de la pérdida, con esto ayuda mucho el hablar claramente sobre la pérdida, ayuda mucho el haber hecho los ritos que se tengan dependiendo de cuál sea la religión que se tenga o en qué país se encuentren. Entonces es importante aceptar la realidad de la pérdida. En la segunda, lo importante es elaborar el dolor de la pérdida. Esto significa ponerle nombre al sentimiento que se tiene. Es importante pensar y ponerle nombre y apellido, digo yo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Realmente, ¿qué es el sentimiento que tengo? ¿Es cólera? ¿Es tristeza? ¿Qué es lo que siento? Para con esto poder ya con el sentimiento identificado, poder tratarlo, poder encontrar la forma de poder vivir con él y adaptarlo a mi vida. De ahí viene la tercera fase, adaptarse a un mundo sin lo que se perdió. Esto es, ya clarificando los recursos que tengo, empiezo a hacer actividades como adaptarme a los nuevos roles. Cuando se pierde a un ser querido, todos tenemos un rol que desarrollamos en nuestra casa, en nuestro diario vivir. Cuando esta persona fallece o esta persona ya no está con nosotros, se tienen que asumir roles. Si esa persona era la que pagaba tal cosa, ahora, ¿quién la va a pagar? Voy a tener que ser yo la que tome el rol que la otra persona tenía. La otra persona era la que llevaba los impuestos, por decirles algo, era el contable de la familia. ¿Quién va a ser el contable? Adaptar los nuevos roles, adaptar qué es lo que se tiene que hacer. Eso es el adaptarse a un mundo sin lo que se perdió. La cuarta, que es donde hallamos la conexión perdurable con lo que se perdió e iniciamos una nueva vida. Esto es mucho el cambiar nuestra forma de preguntarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos decimos, pero ¿por qué me pasa a mí? En lugar de hacernos esa pregunta es cambiar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que me está pasando? Y así ya cambiar y reajustar esa pérdida con nuestra nueva vida.
Recuerden algo bien importante aquí. El amor nunca muere. No es necesario el olvidar para poder recordar sanamente a nuestro ser querido. El aprender al pasar nuestro duelo es el relacionarnos con quien murió o con la pérdida que tuvimos, pero comunicarnos con él de una manera diferente, ya adaptándose a una nueva vida que vamos a tener ya sin esa persona o sin lo que perdimos. Pasando a la siguiente, entramos ya de lleno a lo que es el acompañamiento. Ya tenemos claro entonces lo que es el duelo, las pérdidas, qué es en realidad cada una de ellas en forma general, y entramos entonces a hablar qué es un acompañamiento. Y el acompañamiento no es otra cosa más que un proceso que se da donde involucra dos cosas: la escucha activa y las preguntas adecuadas. Cuando se tiene un acompañamiento, es un espacio que se tiene donde el doliente pueda, con alguien más que ve desde afuera la situación o lo que está ocurriendo, y pueda él sacar lo que está sintiendo, el hablarlo sin ningún problema, y pueda la otra persona que la escucha, que en este caso sería el acompañante, pueda por medio de herramientas ayudarle a transitar por este proceso de duelo. Hablamos, si ustedes miran en la parte de arriba de la filmina, dice una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa, dirán ustedes? Si pasamos al siguiente, no es lo mismo el oír que el escuchar. Todos nosotros podemos oír si no tenemos algún impedimento, ya sea natural o por algún accidente, pero todos escuchamos. Y escuchamos aunque no querramos, porque está el ruido, está todo, y a veces otras veces hay mucha contaminación auditiva. Eso no lo podemos parar. Pero el escuchar realmente es una decisión. Yo te escucho porque yo quiero escuchar. Es voluntario, es un regalo, es yo te voy a escuchar a ti. Y la escucha activa va más allá, porque la escucha activa se caracteriza por la atención que disponemos hacia otra persona. Es el escuchar atentamente y en silencio, sin interpretaciones, sin prejuicios, sin pláticas internas, sin juzgar ni criticar. Se escucha no solamente lo que la otra persona está diciendo, se escucha con el alma, se escucha con lo que dice el lenguaje no verbal, con lo que hablan los ojos, con lo que dicen los silencios. La escucha activa, aunque suene un poquito utópica, es algo que se puede lograr cuando se tiene presencia. Y esa presencia es yo me doy a ti, yo como acompañante me doy a ti en un 100% y voy a tratar en todo lo posible de evitar que ese mi hablar continuo, que es también la escucha interna, como una amiga mía decía, esta jaulita de grillos que tengo adentro, se empiece a callar. Otra persona le oigo que dicen la loca de adentro, que estaban diciendo un día, pues esto que está continuamente hablando dentro de nosotros, que no lo podemos callar, es hacerlo a un lado y escucharlo únicamente cuando nos está diciendo algo que vaya a servir para lo que estoy oyendo. Mientras tanto, todos estos perjuicios y todo lo que yo puedo tener anteriormente se van y únicamente queda lo que el doliente está hablando y el acompañante está escuchando. ¿Para qué? Para hacerle algunas preguntas que puedan hacer de que el doliente pueda en este momento expresar y sacar sus propias soluciones, porque todos nosotros tenemos las soluciones dentro. Lo único a veces que necesitamos es que alguien nos active y que pueda venir y con estas preguntas, pues ya clarificar lo que tenemos. Pasando a la siguiente.
Muchas gracias entonces por confiar. Yo sé que ha sido muy a grosso modo esto, pero realmente es algo muy grande, por así decirle, el explicar todo en una sola plática, pero trataremos de ir después pues ahondando un poquito más conforme vaya pasando.